Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a presentar a continuación el tema 3 de la unidad 3 para la materia de Estadística Inferencial 2. Mi nombre es Daniel Ángel González Campos. Para la materia del profesor José Juan Rosario Morales Ibarra del Tecnológico de Tijuana. Bueno, a continuación vamos a hablar del análisis de la varianza, a lo que se llama ANOVA, comúnmente se le conoce como ANOVA, que requiere la distribución de Fisher F, como comúnmente se le conoce, ya que lleva la inicial de su nombre. Las propiedades de esta distribución es que no es simétrica, la distribución no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos, ¿no? Bueno, dentro de análisis de la varianza que se utiliza para someter a pruebas de hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales, esto se representa eh, en este texto, bueno, matemáticamente así podríamos verlo. Eh, el, bueno, que plantea que las medias no son iguales o que hay una que tiene un valor diferente, ¿no? Un valor de P pequeño como es 0.05 o menor, que es el nivel de significancia, conduce a el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si el valor P bajo una hipótesis nula se rechaza, con un valor P grande como mayor que 0.5, no se tiene la evidencia suficiente no se rechaza la hipótesis nula de la desigualdad de las medias. Bueno, esto es porque si el valor de P es menor al nivel de significancia, entonces eh, el rechazo de la hipótesis nula es, es, es un hecho, ¿no? Si el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor a 0.5, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Esto depende de si el valor de cada una de las medias es igual o es diferente, ¿no? Bueno, para el análisis de la varianza ANOVA, el método de prueba de desigualdad de tres o más medias poblacionales por medio de análisis de varianza muestrales. El análisis de la varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base a un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Esto podemos representarlo matemáticamente o visualmente con tres subgrupos de datos eh, o tres eh, diferentes clasificaciones. En este caso, pues es lo básico que se tiene que hacer para este análisis, ¿no? Bueno, en ese caso, pues las poblaciones, los requisitos para análisis de la varianza son que las poblaciones tienen una distribución normal aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este dato lo considero importante, ya que si tienes algún dato o algo que tenga o que provoque una variación entre cada una de la población, por ejemplo, si yo estoy tomando unos datos eh, y estoy con una herramienta y estoy con ciertos materiales que tengo que medir, tienen que ser los mismos a los que va a medir otra persona, ¿no? Ya que si hay algún cambio entre esos dos, eh, las variancias son muy diferentes y entonces nos afectaría a nuestro resultado en los valores de P. Las muestras aleatorias simples son datos cuantitativos. Eh, bueno, recordemos cuáles son cuantitativos y cualitativos, ¿no? Por tipo de variable. Eh, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están parejas asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Bueno, para este tipo de análisis recordemos que las poblaciones se caracterizan por algo en común, por ejemplo, blancos, rojos y negros, ¿no? Esa sería una forma de categorizar o del 1 al 10, del 10 al 20 y del 20 al 30, en caso de que sean numéricos, ¿no? Dependiendo del tipo de variables que se manejen. En este caso, pues, como son cuantitativos, entonces son numéricos, valores numéricos. Eh,
Bueno, aquí para este tipo de análisis vamos a desarrollar este problema, el cual nos dice que la fuerza G de una medida intuitiva de una aceleración está basada en la aceleración de velocidad de la gravedad terrestre sobre un objeto cualquiera en condiciones ideales. Bueno, esos en sí, esos son los datos que nos da el problema para cada uno de los tipos de autos, compacto, mediano y grande. Se tienen 10 autos, eh, pero de diferentes tipos. Como les decía, este puede ser rojo, verde, azul, pero aquí es compacto, mediano y grande, ¿no? Dependiendo del tipo de auto, ¿no? Aquí, pues estos son los 10 autos. Esto es lo mínimo la cantidad mínima de datos que se podría utilizar para que tuviéramos un análisis más a detalle. Bueno, para esto pues ya tenemos aquí nuestros datos de la tabla que mencioné hace un momento, los tenemos en Minitab. Nos vamos a desarrollar la prueba de igualdad o diferencia de varianzas. Nos vamos al menú de estadísticas, ANOVA y Test Equal Variances. Bueno, vamos a seleccionar eh, que los datos están separados por columnas. Seleccionamos compacto, mediano y grande. Y pues aquí no vamos a mover nada. Nivel de confianza es de 95% para que nos dé un nivel de significancia de 0.05. Y pues aquí no vamos a agregar nada. Aquí no tenemos los valores de P menores a 0.05. Podemos ver que el valor de P es punto 979 y nos da otro valor de P que es de punto 808. Para este caso, pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Ya que los valores no son menores los valores de P no son menores a 0.05. Entonces, también gráficamente podemos ver que la relación entre cada uno de las conjunto de datos, pues no tienen una similitud o no hay una igualdad entre las varianzas, ¿no? Es lo que les comentábamos hace un momento. Eh, bueno, esto es para el análisis de este caso, ¿no? Para este caso, pues lo siguiente podríamos ver aquí los datos que nos arrojó en el análisis. Tenemos el número de muestras para compacto, que son 10, para mediano, que son 10, para grande, que son 10, la desviación estándar respectivamente para cada uno, el intervalo de confianza de cada uno de los datos, bueno, de cada uno de los conjuntos de datos. Aquí tenemos los valores de P para cada uno eh, y pues aquí tenemos el nivel de confianza, ¿no? Que era de 98.33. Bueno, esto sería para esta parte del análisis. Bueno, una vez visto lo anterior, pues vamos a ir al menú de estadísticas, otra vez a ANOVA, a análisis de valencia de un factor. Aquí vamos a seleccionar la de que están separadas por columnas, igual compactos, medianos y grandes, seleccionamos las mismas. Aquí en opciones queda igual, en comparación vamos a seleccionar la Fisher, la Turkey. Bueno, vamos a seleccionar las tres opciones que tenemos ahí. En gráficas vamos a seleccionar las tres en uno. Y aquí no vamos a mover nada. Ahora vamos a revisar que todo esté bien. Está bien. Oh, aquí me faltó esta. Aquí también me faltó esta. Y aquí le damos OK, OK. Ya nos arroja todas las gráficas, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos las gráficas que nos mostró el análisis. En esta parte vamos a ver si las varianzas son iguales. Gráficamente podemos ver que sí hay una diferencia, pero después vamos a verlo en el pergamino en donde nos muestra más detalles del análisis. Bueno,
En esta parte pues vemos que sí hay una diferencia entre cada una de ellas. Bueno, una vez analizada esta gráfica, vamos a analizar la siguiente, que es la de Turkey, en la que nos dice que las medidas son significativamente diferentes. Esto es porque comparando el auto compacto con el auto grande, eh, pues las medias no tocan el cero. En este caso de comparar el mediano con el compacto y el grande con el mediano, estas dos sí llegan a tocar el cero. Este es el valor de cero como tenemos aquí. Eh, si las tres estuvieran tocando el cero, pues no se podría decir que son significativamente diferentes porque las tres estuvieran más cercanas al valor de cero comparando una con otra, ¿no? Pero en este caso, pues el grande con el compacto, pues es relativamente diferente o significativamente diferente en este caso, ¿no? Bueno, esto sería para esta gráfica. Ahora vamos a ver las siguientes gráficas. Bueno, en este caso, pues esta es la gráfica de la prueba de Fisher en la que pues se alejan un poco más del cero. Todo es el mismo, la representación gráfica es la misma, es similar, el compacto con versus la media del grande versus la media del compacto con el grande, sí hay una diferencia eh, en significativamente diferentes esas dos medias, ¿no? Bueno, para esta gráfica. Bueno, y para la siguiente gráfica, eh, Dunet clasifica en dos categorías. En este caso clasificó medianos y compactos y grandes y compactos, en la que nos dice que si un intervalo no es cero, corresponde al, a es significativamente diferente del control de la media. Eso es lo que nos dice, ¿no? Para este caso. Y bueno, para la siguiente gráfica, vamos a ver la siguiente gráfica. Eh, bueno, en este caso, pues nos dice que nos hace la misma comparación, ¿no? El compacto con el mediano con el compacto y el grande con el compacto. En este caso, pues esta nos dio tocando el cero, pero esa es la diferencia en los otros modelos, ¿no? Y en este caso, pues el compacto y el mediano están pasando el cero. El compacto y el mediano con el compacto, pues se acercan al cero y el grande con el compacto apenas si llegan a tocar el cero, ¿no? Bueno, aquí nos da este mensaje: if an interval has an endpoint, the corresponding means are significantly different. Bueno, entonces nos dice que si un intervalo es cero y un punto final corresponde a significativamente diferente, ¿no? En este caso, pues, esta es la que nos dice que es significativamente diferente en comparación a estas dos, ¿no? Bueno, aquí en la siguiente gráfica, bueno, pues son eh, los residuales. Bueno, pues aquí vemos la distribución de los datos. Recordemos que pues este tipo de gráficas era en los casos anteriores, vimos algo parecido. Pues aquí también nos da un histograma en el cual podríamos ver que los datos sí están uniformemente distribuidos, pero que eh, este pues esta distribución se refleja también en esta gráfica. Bueno, y ahora pues vamos a ver los datos del pergamino, ¿no? Ahora a ver cómo se desarrolla el problema. Bueno, ahora nos vamos al pergamino y vamos a ver que donde quiera que le demos clic, eh, pues nos va a dar la parte que queramos, ¿no? Bueno, para ahora vamos a ver todo el pergamino y nos vamos a ver el análisis de las varianzas
en esta parte, bueno, en la parte de aquí, bueno, en este caso vamos a ver el análisis de las varianzas. Parece que tenemos un nivel de confianza del 0.05. En esta parte podemos ver que la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. Y aquí en esta parte nos dice que de la hipótesis alterna, dice cuando menos una es diferente, ¿no? Bueno, aquí son los factores que son los tres autos, los tres tipos de autos, compactos, medianos y grandes. Recordemos lo de la hipótesis alterna y nula. Eh, bueno, aquí son los grados de libertad. Bueno, aquí tenemos el valor de F, que es el dato de Fisher, el valor de P, que es igual a 0.28. Recordemos que este es el dato que nos interesa, porque este es el que se va a comparar con el nivel de significancia, que es de 0.05. Como el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, que dice que todos los datos son iguales y se acepta la hipótesis alterna, que cuando menos uno es diferente, ¿no? En este caso, pues recordemos que si uno eh, de las comparaciones era diferente, la que no nos daba cercana a cero, la que era muy diferente de cero. Aquí tenemos en esta parte de abajo la desviación estándar, la R cuadrada ajustada. Eh, Recordemos que la R cuadrada ajustada atribuye a a la varianza, ¿no? Bueno, y pues aquí abajo tenemos todos los demás datos, ¿no? Ya sean 10 muestras de cada uno de los autos, la media, la desviación estándar de cada uno, el intervalo de confianza. Recordemos que el 95% del intervalo de confianza representa que el hecho de decir que si tomamos alguno de 100 de estos de autos compactos, 95 de ellos van a estar entre 41.81 y 47.59 y así respectivamente, ¿no? Por ejemplo, el mediano tendría que estar entre 39.21 y 44.99 de 95 de 100, ¿no? Ese es el intervalo de confianza que nos representa para cada uno de los valores. Bueno, y pues abajo nos muestra también la desviación estándar, que esta desviación estándar es la que tenemos aquí, es el mismo valor, ¿no? Bueno, y para continuar con el análisis tenemos que para la prueba de Turkey lo clasifica en grupos, ¿no? En A, B, bueno, en A y en B. Porque en el mediano nos dice que es, está en el grupo de A, B. Para este caso, pues los autos medianos podríamos decir que pueden tener datos que sean similares con alguno de los otros subgrupos. Por ejemplo, pueden tener, eh, digamos, si en el auto compacto hay un número que sea un 8, por ejemplo, en el grupo de los datos de los autos medianos puede haber un 8, ¿no? Y del auto grande, por ejemplo, que tenga un dato, un número X con un valor de 13, en el grupo de los autos medianos también tendría que haber un valor con el valor de 13, ¿no? Una suposición de los casos, ¿no? Eso quiere decir que los subgrupos tienen coincidencias, el grupo de los medianos tiene coincidencias en el compacto y en el grande, ¿no? Podría llegar a confundirse algún dato o puede pertenecer a un grupo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la otra parte de la tabla del análisis de, del análisis de Turkey, en la cual nos muestra las medias, la diferencia de las medias, eh, el intervalo de confianza y como podemos ver, el intervalo de confianza en algunos casos pasa de un negativo a un positivo, como es en la comparación del mediano con el compacto y el grande con el mediano. Eh, recordemos que cuando pasa por el cero, si se llega a pasar por el cero, recordemos que los valores pueden ser iguales, ¿no? En este caso, pues, estos,
perdón, este conjunto de datos pues tiene valores que pudieran ser iguales, ¿no? Eh, bueno, en este caso de comparar, de hacer estas comparaciones para el análisis de Turkey, ¿no? El único que tiene valores negativos, como podemos ver, es la comparación de el compacto con el grande. El otro compacto con el grande, pues como podemos ver, eh, son los únicos que no tienen valores positivos o que no pasan por cero. Esto también tiene que ver su relación con el valor de P. Eh, y bueno, esto nos sirve para hacer un análisis posterior, ¿no? Esto nos puede decir que las medias son significativamente diferentes, dado que el 95% de los datos o de las posibles no van a pasar por cero, ya que van a estar tenemos un intervalo de confianza de menos 10.65 a menos 0.75. Eh, Esto se relaciona con otro análisis, ¿no? Bueno, estos valores de P van a ser importantes, ¿no? Para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula eh, nos dice que todos los valores de las medias son iguales y la hipótesis alterna nos dice que cuando menos una es diferente, ¿no? En este caso, pues el valor de P en este valor, pues es de 0.405 y es la representación del auto compacto con el mediano. Como este valor de P es mayor a 0.05, entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En este caso, para la comparación de la relación que tienen los autos compactos con los grandes, tenemos que el valor de P es 0.21, punto 0.21, perdón, punto 0.21. En este caso, pues podríamos eh, decir que el valor de P es menor a 0.05, entonces eh, se rechaza la hipótesis, la hipótesis nula, la que nos dice que cuando menos de todas las varianzas son iguales. Recordemos que esto es con referencia a la comparación de el valor de P que con el nivel de significancia que es de 0.05. Y en este caso, pues tenemos que para la relación entre los grandes y los medianos, pues tenemos un valor de P de 0.282 o 0.282, el cual este valor es mayor a el nivel de significancia, que es de 0.05, el cual entonces por esta razón no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? La cual nos dice que todas las, bueno, aquí está arriba, la hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales, ¿no? No hay evidencia suficiente en este caso eh, para rechazar la hipótesis nula en este caso, ¿no? Ya que el valor de P es mayor a 0.05, ¿no? Continuando con el análisis, tenemos que el nivel de confianza para este análisis fue el 98%. Bueno, recordemos que para este análisis tenemos que el nivel de confianza es de un 98.4%. Eh, y aquí tenemos el resto del análisis. En la parte de abajo podemos ver lo siguiente. Bueno, pues esta es la comparación de Fisher, de la tabla de Fisher. En este caso, en el análisis de Fisher, bueno, pues tenemos igual, ¿no? Lo que son los números o los eventos que se analizaron, las medias, los subgrupos de A y B. Recordemos que en el ejercicio anterior también los contó con unos subgrupos. Esta es la diferencia de las medias, el intervalo de confianza
Y para este caso tenemos que nuestro valor de P es 0.008 en la comparación de los autos grandes con los compactos. Eso significa que podemos decir que el valor de P es menor a 0.05 y se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que cuando menos una de las varianzas es diferente, ¿no? Bueno, en este caso, pues tenemos una nivel de confianza del 88%. Para este caso, bueno, aquí el intervalo de confianza, regresando, retomando un poquito, recordemos que eh, si pasa por cero o no pasa por cero, pues tiene una relación directa con el valor de P, ¿no? Ya que por esto nos dio este valor en esta comparación de los autos compactos con los grandes. Bueno, si comparamos el nivel de confianza de la prueba de Fisher con la prueba de Turkey, es menor el nivel de confianza de la prueba de Fisher, ¿no? En comparación con la de Turkey. Bueno, vamos a ver lo que es la comparación de la prueba de Dunant. Bueno, para esto tenemos que lo agrupó en los compactos y los medianos, en los subgrupos A. Para eso tenemos que nos dio para la comparación del auto compacto con el mediano tenemos una diferencia de las medias de menos 2.60 y para la diferencia de las medias de los grandes con los compactos es de menos 5.70, ¿no? Bueno, tenemos el intervalo de confianza de los compactos con los medianos de menos 7.25 a 2.05. Esto significa que pasa por el cero y nuestro valor de T es menos 1.30 y nuestro valor de P es 0.0336. Esto quiere decir que como el valor de P es mayor, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bueno, en este caso, como en los anteriores, pues nos hace la comparación del el, el, el grande con el compacto, en la cual nos dice que tenemos un valor de P de 0.015, en el cual, pues este valor de P, pues es casi lo mismo que tenemos aquí, pero pues también son menores a 0.05. Eso quiere decir que si es menor a 0.05, el valor se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Recordemos que una decía que cuando menos una era diferente y la otra decía que todas son iguales, ¿no? Todos los valores de las medias son iguales. Bueno, continuando con la última parte del análisis, pues tenemos que, pues para este caso, en resumen, nos vamos a ver el dato que nos interesa, que son los datos de P. En este caso, pues la que nos dice que es menor a, bueno, los valores de P que son menores a 0.05 es el único, es el en donde nos dice que la comparación de los grandes con los compactos eh, nos va a decir que el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y las otras, como son mayores a 0.05, eh, pues decimos que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Para estos casos. Bueno, y tenemos un nivel de confianza del 94.41%. Y bueno, esto sería en relación a las gráficas que mostramos anteriormente, en las cuales pues se desarrolló esto, pero pues de manera gráfica, ¿no? Bueno, como análisis general podemos decir que existe diferencia entre los autos grandes y los autos compactos, ¿no? Esto ya que nos dieron resultados similares en cada una de las pruebas, en las cuales el valor de P era menor a 0.5 en relación de los eh, compactos con los grandes, ¿no? Para este caso.
Bueno, continuando con el segundo ejercicio, tenemos que nos muestra una tabla en la que nos pide utilizar un nivel de significancia de 0.05 para meter la prueba de hipótesis nula, la que nos muestra los siguientes datos. Nos dice que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, tenemos 10 muestras respectivamente con los datos en el auto compacto, el mediano y el grande. Bueno, para esto vamos a desarrollar esta tabla en Minitab. Pues ya estamos en Minitab y estos son los datos de cada uno de las, como corresponden a cada uno de los tipos de carro, ya sea mediano, compacto, grande. Nos vamos al menú de estadísticas, al menú ANOVA y eh, vamos a tomar esta opción y vamos a seleccionar el auto compacto, mediano y grande respectivamente. Aquí el nivel de confianza del 95% para que nos dé un nivel de significancia de 0.05, ¿no? Aquí no vamos a mover nada, nos va a arrojar esta gráfica en la que nos dice que el valor de P es de punto de múltiples comparaciones es de punto 120 y para este valor tenemos que es de punto 173. Podemos ver gráficamente que el compacto y el mediano tienen valores menores a los de los autos grandes. Eh, bueno, nos dice que las desviaciones estándar son significativamente diferentes, ¿no? En esta parte de aquí abajo, bueno, vamos a ver lo del pergamino, en el cual nos dice que la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna nos dice que cuando menos una de las varianzas es diferente con un nivel de significancia de 0.05. Bueno, estos son para los datos del compacto fueron 10, del mediano 10 y del grande 10, la desviación estándar respectivamente de cada uno, el intervalo de confianza de cada uno y podemos ver que el nivel de confianza es de 98.33% y estos son los datos que nos mostró en la gráfica, ¿no? Estos datos, los dos datos son los que vamos a utilizar para comparar con el nivel de significancia que es de 0.05. En este caso, pues los dos datos no son menores a 0.05. Entonces, como son mayores a 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que, como está aquí arriba, dice eh, todas las varianzas son iguales, ¿no? Entonces no hay evidencia suficiente para decir que todas las varianzas son iguales, ya que pues los valores de P son mayores a 0.05. Esos valores de P son mayores a 0.05, ¿no? Entonces, por eso no hay evidencia suficiente para eh, rechazar la hipótesis. Digo, no hay evidencia suficiente, para rechazar la hipótesis nula. No podemos decir que todas las varianzas son iguales. Bueno, esto es para este caso. Ahora vamos a continuar. Vamos a entrar al menú ANOVA, One Way, y seleccionamos la opción de que todas las columnas están separadas. Seleccionamos los compactos, los medianos, los grandes. Y nos vamos a ver el nivel de significancia está bien. Vamos a agarrar todos los valores, bueno, los niveles de comparación. Turkey, Fisher, Dunet, y bueno, todos los que nos dé aquí, ¿no? Y le vamos a dar OK. Las gráficas vamos a seleccionar que nos dé 3 en 1 y vamos a darle OK para ver los resultados. Estos son los resultados y gráficamente pues podemos ver en esta parte que nos da la gráfica anterior, la que vimos al principio, en la que nos dice que los compactos y los medianos tienen eh, tienen estos valores y la de los grandes tienen estos valores, ¿no? Bueno, pero lo que nos interesa es ver esta
esta gráfica que nos dice que, bueno, para esta gráfica nos da un mensaje en la parte de abajo que dice the public standard deviation was used to calculate intervals. Bueno, eso nos dice que el estándar de desviación fue usado para calcular los intervalos para mostrar esta gráfica, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente gráfica. Eh, bueno, esta parte la vamos a ver aquí. En esta gráfica nos dice que es la gráfica de Turkey, en la cual vemos que el grande y el mediano tienen una cercanía a cero. Dice, si el intervalo no fuera a cero, dice, correspondería a, a bueno, este mensaje dice si un intervalo no contiene cero, son significativamente diferentes, ¿no? Entonces podemos ver que los que están más cercanos a eh, el cero, bueno, todos contienen cero en este caso, ¿no? Lo vamos a ver en el pergamino más adelante, ya que este es el intervalo de confianza que nos muestra, ¿no? Bueno, para la siguiente gráfica, pues tenemos la gráfica de Fisher. eh, es lo mismo, ¿no? Los, los tres datos o los tres conjuntos o las tres comparaciones pues están cercanos o pues están muy, digamos, cercanos al cero o pasan por el cero en los tres intervalos de confianza, ¿no? De las comparaciones. En Dunet pues nada más hace dos comparaciones, el mediano y el compacto, y el grande y el compacto. Tenemos una similitud muy cerrada, ¿no? En el HUS también podemos ver que los intervalos pasan por el cero, los tres intervalos pasan por el cero de las tres comparaciones, ¿no? Eh, y para el residual, pues tenemos que la distribución pues es uniforme, no hay datos que estén perdidos. Bueno, aquí tenemos estos dos, pero pues eh, se pueden ver aquí en el histograma. Podemos ver que hay una acumulación de los datos antes del cero y en cero son menores. Podemos ver aquí también de otra forma la distribución de los datos, ¿no? Ahora vamos a ver eh, lo que es el pergamino para ver el análisis completo, ¿no? Bueno, vamos a irnos a la parte de bueno, esto es lo que vimos al principio y nos vamos a la parte de abajo en la que nos hace la primera evaluación, que es la de eh, estos valores que vamos a comparar, que son los compactos, los medianos y los grandes. Eh, pues aquí vemos los valores, ¿no? Que vamos a evaluar. Podemos ver que para este caso, pues también nos dice que la hipótesis nula nos dice que todos son iguales, la hipótesis alterna nos dice que cuando menos uno es uno diferente, el nivel de significancia .05, eh, como les decía, son los factores que vamos a evaluar. Eh, Dentro del modelo, pues aquí podemos ver la desviación estándar, la R cuadrada ajustada,
bueno, estos son los datos que nos arrojaron para este análisis. Recordemos que el valor de R ajustada es el valor atribuible a la variación, en este caso pues nos dio 0. Aquí tenemos pues el análisis para más general, donde nos dice que tenemos 10 para cada uno respectivamente. Pues aquí está la desviación estándar de cada uno, eh, el intervalo de confianza de cada uno con un 95% de, bueno, con un 95% de intervalo de confianza para cada uno de los datos. Eh, También podemos ver que, pues como recordemos que el intervalo de confianza pues representa que si tomamos 100 datos, bueno, 100 muestras, el 95% de ellas tendría que estar entre estos dos valores, ¿no? Por ejemplo, para el compacto sería entre 349.8 y 513.2, ¿no? Si agarramos 95 de 100, eso representa de cada uno respectivamente. En esta parte podemos ver que en Turkey, bueno, lo voy a bajar para que se vea un poco más esto. Podemos ver que pues hizo un solo grupo, ¿no? Ya que eh, pues los datos, por ejemplo, los medianos, los compactos y los grandes, hay pues digamos, una similitud entre cada uno de ellos, ¿no? No es como el caso anterior en el que lo dividió en A y B, en el que encontrábamos que había un grupo en A, en este tenía A y B, y este era el B, ¿no? En este caso, los tres se podrían clasificar en datos, en una familia de datos, ¿no? Ya sea del 1 al 50 o del 1 al 100. Eh, entonces, pues aquí podemos ver eh, los datos que nos dio el análisis de Turkey. Bueno, a ver, vamos a acomodar esto. Bueno, dentro de estas comparaciones, en este caso tomó el mediano y el compacto, el grande y el compacto, y el mediano, el grande y el mediano. Bueno, en estos tres casos tenemos que el intervalo de confianza en los tres casos pasa por 0. Esto nos refleja en los valores de P, ya que los valores de P, los tres son mayores a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Dado que estos valores son mayores a 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula nos dice que la hipótesis nula aquí está arriba. La hipótesis nula nos dice que todas las medidas son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que cuando menos una es diferente. Entonces, para esta parte podemos decir que el valor de P es mayor a 0.05, entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y no hay evidencia suficiente para decir que eh, las medias son iguales en este caso, ¿no? Con referente a el análisis de Turkey. Bueno, en la parte de abajo tenemos, bueno, para completar en nuestro análisis podemos decir que tenemos un nivel de confianza del 98%, 98.04. Ahora, para ver lo que es Fisher, pues tenemos que también los dividió en un solo grupo, y tenemos esta tabla, ¿no? En la que nos genera
pues también los subgrupos o como hizo las comparaciones, mediano y compacto, grande y mediano. Estas son la diferencia de las medias de 40.9, que es del mediano y la comparación del mediano y el compacto. La diferencia de las medias del grande y el compacto son de menos 45.7 y la diferencia de las medias del grande y el mediano son de 4.8, ¿no? Bueno, esta es nuestro eh, intervalo de confianza en el cual también vemos que los dos, bueno, los tres casos pues pasan por cero. Recordemos que en la gráfica se veía también, ¿no? En donde el cero estaba, digamos, en esta parte y la gráfica pasaba así, completamente cruzando el cero, ¿no? Y los valores de P también son muy eh, pues representativos en este caso, ya que los tres valores son mayores al nivel de significancia de 0.05. En este caso, pues podemos volver a ver que para Fisher, el modelo de Fisher nos dice que también no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula nos dice que las medias son iguales. Bueno, entonces, podemos tener este análisis con un nivel de confianza de un 88.7% y vamos a ver nuestro siguiente análisis con Fisher, ya lo tenemos aquí arriba, este es Fisher, ahora falta el Dunet. El Dunet también nos da pues el análisis general, ¿no? Donde nos dice que tenemos 10 de cada uno de los datos, esta es la media de cada uno respectivamente, y también nos hace una comparación, en este caso las comparaciones que hizo el mediano con el compacto y el grande con el compacto. La diferencia de la media del mediano y el compacto se fue de menos 40.9 y la diferencia de la media del grande con el compacto se fue de menos 45.7. El intervalo de confianza respectivamente aquí lo podemos ver. Bueno, y también nos dice que los valores de P son mayores a 0.05, ¿no? Por unanimidad, diríamos así, los tres modelos lo dijeron, ¿no? Que los valores de P son mayores a 0.05, entonces volvemos a confirmar que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Recordemos que nos dice que las medias son igual. Entonces, para este caso, pues en el DUNE tenemos un nivel de confianza del 97.27% y nos faltaría terminar por analizar la HS1, en la cual pues también vemos que hizo pues comparaciones el programa, el compacto y el mediano del compacto, el grande y el compacto, ¿no? Estas son sus diferencias de media respectivamente. Y pues los valores de P también nos muestran lo mismo. Los tres valores de P nos dieron mayores a 0.05. Esto significa que también nos muestra que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Eh, con un nivel de confianza del 94.41%. Bueno, esto es para este caso, ¿no? Bueno, una vez viendo todo lo desglosado en el análisis del problema en Minitab, pues vamos a ver lo siguiente, ¿no? Bueno, para cerrar nuestro análisis podemos decir que tenemos que en todos los modelos de prueba, nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia. Recordemos que esto nos puede decir si eh, la hipótesis nula se aprueba, se acepta o se rechaza, perdón. En este caso, pues nos dice que en el ejercicio nos dice utilice un nivel de significancia .05 para someter la prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. En este caso, pues podemos decir que no, porque eh,
El valor de P siempre es mayor a 0.05. En este caso, pues la hipótesis nula que nos decía que las medias o las varianzas son iguales, pues se rechaza, ¿no? Y tampoco vamos a decir que, bueno, como son mayores a 0.05, no hay evidencia suficiente ah, para rechazarla, ¿no? Bueno, en el caso de que sea menor a 0.05 se rechaza, ¿no? Pero si es mayor se rechaza la hipótesis nula, siempre se va a rechazar cuando es menor a 0.05. En resumen, el valor de P siempre fue mayor a 0.05, entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y bueno, nos dice que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, bueno, esto lo podemos ver con referencia a las medias, ¿no? En este caso, pues sí habría que comparar o seleccionar un auto eh, con un mayor impacto o menor impacto, pues sería con referencia a las medias. Para responder esta pregunta, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues yo entiendo que entre mayor sea el impacto, pues menor seguridad tiene el carro, ¿no? Entonces, por ende, podemos decir que el carro o el tamaño de carro que tiene un impacto mayor o que recibe mayor impacto, pues es el auto compacto, ¿no? Y después el mediano y el grande. Entonces, el grande es el que recibe menores daños. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues sí, porque son los que reciben menor daño, ¿no? Los autos compactos en referencia a las medias, si nos vamos a esta parte en la que vemos que el compacto siempre tiene una media de más alta y pues el mediano tiene una media pues de impactos menor en comparación al auto compacto y el auto grande tiene un impacto, reciben un impacto menor los pasajeros, ¿no? Y en todos los modelos, pues tenemos que el auto grande es el que tiene un valor menor en las eh, un valor menor de impacto. Entonces podemos decir que sí, los autos más grandes tienen menor impacto. Esto es para el análisis de este ejercicio, ¿no? Bueno, para el siguiente tema es análisis de varianza de dos factores. Los requisitos son para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Ese procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se caracterizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceo. Bueno, esos son los requisitos para el análisis de varianza de dos factores. Ahora vamos a ver el ejercicio de análisis de varianza de dos factores. Nos da un ejemplo con estos datos. Nos dice que utilicemos la varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del valor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande, y se utiliza el nivel de significancia de 0.05. Bueno, vamos a abrir el archivo de militar que viene adjuntado. Una vez abierto el archivo, pues nos vamos a el menú de estadísticas, nos vamos al menú ANOVA, nos vamos al menú análisis y nos va a mostrar esta tabla. En la respuesta vamos a poner la desaceleración del pecho en gramos y vamos a seleccionar. Vamos a tomar como factor 1 el tamaño del automóvil y como factor 2, bueno, perdón, aquí era el
el tipo y el tamaño, ¿no? Y bueno, ya llenado esto, vamos a darle OK. Ya nos va a dar esta gráfica en la que vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí podemos ver que en esta parte pues tenemos el tamaño del automóvil compacto, grande y mediano, del tipo de automóvil extranjero y nacional, y aquí también tenemos compacto, grande y mediano. Estos son los límites que nos muestra para cada uno. Eh, bueno, esto es en esta parte de la gráfica. En este caso pues podemos ver la diferencia de las medias. Aquí podemos ver que pues el nacional tiene un 39.168 y el extranjero tiene un 44.11, ¿no? 44.934, 943, 43.943, y aquí nos los muestra que es el valor de 44.11, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre cada una de las medias. Bueno, en este caso podemos ver las medias del auto compacto. Tenemos que tiene un valor de 45. Para el auto mediano tiene un valor de tiene un valor de 41.83, y para el auto grande tiene un valor de 37.83. Entonces esto quiere decir que entre más grande sea el auto, menor va a ser el impacto en el pecho, ¿no? Bueno, y una vez visto esto, podemos irnos al siguiente menú para seguir en el análisis. Nos vamos al menú Star, ANOVA, a análisis de la varianza balanceado. Bueno, ya estando aquí, bueno, aquí como respuesta vamos a poner la deceleración, y en modelo vamos a seleccionar los dos, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Y aquí como tercer factor vamos a poner el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Y bueno, aquí en las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, y el único que se va a mover. Después vamos a dar OK y nos va a regresar esta gráfica. Bueno, vamos a ver ahora la gráfica. Bueno, si se dan cuenta, aquí podemos ver pues que los datos se encuentran centrados, digámoslo, un poco cerca del cero, pero aquí hay un dato perdido. Este dato es el que se representa en esta parte del histograma. Eh, bueno, esto es en comparación de la gráfica de puntos con el histograma. Aquí se podría dibujar una campana de caos. Bueno, en esta parte pues vemos los residuales, ¿no? La distribución de los datos. Y pues esta gráfica también es una manera diferente de visualizar los datos, ¿no? En la cual podemos ver los residuales también. Bueno, ahora vamos a ver el resto del análisis. Bueno, para esto pues vamos a ver este análisis en la parte de aquí arriba. Pues recordemos que hay dos factores, ¿no? El tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Para el tipo de automóvil, pues hay extranjeros y nacionales, ¿no? Para el tamaño de automóvil hay compacto, grande y mediano. Bueno, en esta parte podemos ver que eh, pues el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil son los datos que se van a comparar. Bueno, aquí en estos en sí los vamos a tomar en cuenta los valores de P para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Recordemos que si el valor de P, que es nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, para este caso el valor de P eh, pues sí es menor a 0.05. Entonces quiere decir que no hay si es menor a 0.05, la hipótesis nula nos dice que no hay diferencia entre las medias de los autos extranjeros contra los nacionales, ¿no? Ya sea nada más los nacionales contra los extranjeros. Entonces, pues
como podemos aceptar, podemos decir que la hipótesis nula eh, se nos dice que no hay diferencia entre las medidas de los autos extranjeros contra los nacionales, ¿no? Y para el tipo de automóvil, pues es lo mismo, ¿no? Si el valor de P en este caso no es menor a 0.05, como es mayor a 0.05, la hipótesis alterna dice que hay diferencia entre eh, el tamaño de automóviles, ¿no? Para este caso. Recordemos como resumen de este análisis, entonces podemos decir que como P, el valor de P es menor a 0.05, entonces podemos eh, decir que no hay diferencias, o sea que son iguales eh, las medidas de los tipos de automóvil, ya sean eh, extranjero o nacional, como lo tenemos aquí, ¿no? Tipo de automóvil extranjero y nacional. Por tamaño de automóvil podemos decir que como el valor de P no es menor a 0.05, podemos decir que sí hay diferencia entre el tamaño de automóviles, ya sea mediano, grande y compacto, ¿no? Entonces, eso es en referencia a la relación que hay entre cada una de las medias, eh, según el tipo de, en este caso, de tipo de automóvil que se tome y de tamaño de automóvil que se tome. Para este caso, pues, como les digo, en resumen, podemos decir que el tipo de automóvil eh, no hay diferencia entre si es extranjero o nacional, pero entre el tamaño de automóvil eh, hay diferencias, ¿sale? Entonces, para este caso, la hipótesis nula, eh, pues si la aceptamos, y para este caso, la hipótesis nula eh, se, se rechaza, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a continuar con el siguiente parte del análisis del ejercicio, ¿no? Podríamos tomar en cuenta también la relación que hay del tipo de automóvil con el tamaño de automóvil, ¿no? Recordemos que el valor de P, pues, es el que nos va a guiar con el estadístico de Fisher, pero para este caso, pues, tenemos que el valor de P es de 0.717. Este valor, pues, nos dice que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula nos diría que las medias de la relación que hay en el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil son iguales, ¿no? Eh, entonces no hay evidencia suficiente para rechazar que la relación de las medias es igual. Y también en la parte final del análisis nos muestra eh, pues el valor de la R y de la R ajustada, ¿no? Recordemos que el valor de la R ajustada nos dice el porcentaje que le atribuye a la variación. Bueno, para este caso pues es 32.77%, ¿no? Y pues estos datos son los finales que lo último que nos agrega para esta parte del análisis. Ahora para continuar con el análisis vamos a ir a la estadísticas, ANOVA, Interval Plot, y vamos a seleccionar por grupos, y estando en este menú, aquí vamos a seleccionar la desaceleración del pecho, y aquí vamos a introducir el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, y damos OK, y nos va a generar esta gráfica. Bueno, vamos a ver esta gráfica más completa.
Recordemos que pues tenemos no, aquí no se ve tan bien, vamos a andarla mejor aquí así. Bueno, tenemos el tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano, el tipo de automóvil, extranjero y nacional. Para un automóvil extranjero compacto tenemos eh, una media de 47. Tenemos un intervalo de confianza del 31.88 a 62.11, tomando en cuenta que si tomamos 100 de esas muestras, 95 de ellas estarían en este rango, y así sucesivamente, ¿no? Para un extranjero grande, tenemos una media de 39.66 con un intervalo de confianza de 22.75 a 56.57, y para un extranjero mediano tenemos que el intervalo de confianza está entre 35.32 y 56.00. Eh, bueno, esto es para los extranjeros, y para los nacionales. Un compacto nacional tenemos que el intervalo de confianza está entre 40.51 y 45.48, y para un grande tenemos que está entre 29.42 y 42.57, con una media de 36. Y para un nacional mediano tenemos que está con una media de 38 y un intervalo de confianza de 26.61 a 49.38, ¿no? Esto es para cada uno de los casos, respectivamente, ¿no? Para continuar con el análisis nos vamos a entrar a otro menú, vamos a ver estadísticas, ANOVA, Main Effect Plot, y aquí vamos a seleccionar lo que es la desaceleración del pecho, y luego pues en los factores vamos a seleccionar lo que son los dos factores que siempre hemos manejado, y le damos OK, y nos va a generar esta gráfica. Esta gráfica nos muestra, bueno, aquí podemos ver de una manera más gráfica lo que representa el ejercicio, ¿no? Podemos ver que para las medias, la diferencia del extranjero con el nacional, eh, pues es una diferencia muy amplia, dependiendo del tipo de automóvil, ¿no? Y el tamaño de automóvil de compacto, grande y mediano, la diferencia de cada una de las medias. Visualmente podemos decir que eh, la lesión del pecho menor es la nacional en los autos grandes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a esa conclusión. Y pues ahora vamos a ver la otra herramienta de este tipo de análisis. Nos vamos a Integration Plot, desaceleración. Y aquí seleccionamos los dos factores, y damos OK. Nos genera esta gráfica. Pues esta gráfica nos muestra, bueno, pues este es el caso, ¿no? Para ver este tipo de comparativas. Ahora pues podemos hacerlo de otra forma, pero cambiando el orden de las variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlas así en este orden y nos va a generar este tipo de gráfica. Eh, si la comparamos, prácticamente pues es lo mismo, pero con diferente orden. Como podemos ver aquí, también se dividen las extranjeras y las nacionales. Aquí son los tipos el tamaño de automóvil, ¿no? Compacto, mediano y el grande. Y aquí pues los dividí así: compacto, grande y mediano. Para este caso pues podemos ver que los nacionales grandes son los que tienen menor impacto, es lo que podemos ver aquí también, ¿no? Los grandes nacionales son los que tienen menor impacto, y los que reciben mayor impacto son los extranjeros compactos. De esta forma también podemos verlo aquí, ¿no? Los compactos, que son extranjeros, son los que reciben mayor impacto. Pues entonces podríamos llegar a la conclusión de que los automóviles que son nacionales grandes, digamos como una camioneta, una minivan o algo así, son los que reciben menor impacto en comparación de los extranjeros
compactos, que son los que reciben un mayor impacto en la desaceleración del pecho, ¿no? Bueno, hasta aquí podríamos llegar a el análisis de este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente. Bueno, para este ejercicio tenemos que a continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HCI, que representan el criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón del tipo automóvil, extranjero y nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utilice el nivel de significancia de 0.05. Tenemos aquí los datos que nos muestra la tabla y los vamos a desarrollar en Minitab. Bueno, aquí tenemos los datos en Minitab. Como les decía, tenemos las lesiones en la cabeza, la unidad medida es HCI, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. Para esto, para desarrollar el ejercicio, nos vamos al menú de estadísticas, vamos a menú ANOVA y vamos a seleccionar este menú. Y aquí ya tenía predeterminado pues las variables que tenemos en la respuesta, las lesiones de cabeza. El factor 1 es el tipo de automóvil, el factor 2 es el tamaño del automóvil. Aquí pues vamos a ver, la gráfica nos muestra que para el tamaño de automóvil compacto extranjero tenemos estos valores, el grande y el mediano que son extranjeros también. En esta parte de la gráfica, en los nacionales, compacto, grande y mediano, los pone de este lado de la gráfica, ¿no? Dentro de del tipo de automóvil tenemos un extranjero con un valor de 427.44 como una media, y para los nacionales tenemos una media de 340.44. En este caso, pues los nacionales podemos decir que tienen un menor daño, ¿no? Para el tamaño de automóvil, pues podemos ver que para los compactos son los que tienen un daño mayor con una media de 414.66, y los medianos tienen una media de 388.5 y los grandes tienen una media de 348.66. En cuanto a impacto, podríamos decir que los nacionales grandes tienen menor impacto en la cabeza de acuerdo a las unidades de medida que nos dieron como información. Ahora, pues para continuar con el análisis, podemos regresar al menú estadísticas, vamos a NOVA, Interval File Plot, lo seleccionamos por una Y, y aquí las lesiones de cabeza y van a ir como en la de variables, y las categorías de las variables del tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Aquí seleccionamos eh, aquí no se le va a mover nada, vamos a seleccionar OK. Y podemos ver que en esta gráfica tenemos lo siguiente, ¿no? El tamaño de automóvil con el tipo de automóvil, cada uno de estos respectivamente, pues un extranjero, un compacto, tiene una media de 445 como un estimado, con un intervalo de confianza de 107.29. Recordemos que para este caso tenemos un 95% de nivel de confianza, del intervalo de confianza. Este intervalo de confianza pues nos dice que los valores eh, de un extranjero compacto estarían entre 107.29 y 782.5. Si tomamos 95 muestras de 100, estarían dentro de este intervalo, ¿no? Para el extranjero grande también tenemos que una media de 457.33 y pues intervalos respectivamente, ¿no? Para el mediano extranjero también su media respectivamente, y para los nacionales compactos pues también, ¿no? Así respectivamente. N pues es el valor del número de tipos que hay de cada uno, ¿no?
en este caso pues fueron 3 de cada uno. Y podemos ver que eh, pues para cada uno de estos tenemos un intervalo de confianza, tenemos una media y eh, como volvemos a mencionar, que el nivel de confianza representa, bueno, el intervalo de confianza representa la cantidad o el porcentaje que estaría, digamos, una muestra eh, tomando pues 100 piezas o 100 muestras, 95 de ellas estarían entre el intervalo de confianza, ¿no? Ya que tenemos un intervalo de confianza del 95%. Para un ejemplo más visual, pues les podríamos decir que los carros nacionales medianos dentro de este intervalo de confianza estarían con 229.67 a 564.32 como valores, ¿no? Y tendrían una media de 397 con un nivel de confianza del 95%. Bueno, esto es en esta parte del análisis. Ahora vamos a desarrollar el resto del problema. Nos vamos a regresar a Statistics, a ANOVA. Bueno, aquí nos vamos al menú Statistics, ANOVA. Después nos vamos al balance ANOVA, ANOVA balanceado. Y seleccionamos las lesiones de la cabeza, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y como tercer factor, el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Bueno, aquí podemos ver esta gráfica en la que nos muestra, eh, pues nos hace un histograma, nos muestra este valor que es anormal de la población. Tenemos una población que no es uniformemente estadística, ya que pues no hay altibajos, no hay pues digamos una campana de Gauss uniforme que se pudiera dibujar aquí, ¿no? Eh, estos datos se pueden visualizar de esta manera linealmente. Aquí tenemos también nuestras gráficas de puntos residuales y pues básicamente esto es por pues la manera gráfica de visualizar estos datos, ¿no? Ahora tenemos pues nuestras variables de análisis es el factor automóvil. Tenemos dos tipos, que es el extranjero y nacional. El tamaño de automóvil, que es el compacto, mediano y grande. Y tenemos que para el tipo de automóvil, nuestro valor de P, eh, pues nos da un valor de 0.0159, que este valor lo vamos a comparar con el nivel de significancia, que es de 0.05. Recordemos que para estos casos, pues el que nuestro valor de P sea menor a 0.05 nos daría como significado que hay igualdad entre las medias del tipo de automóvil. En este caso, pues afirmaríamos que las medias de los tipos de automóviles son iguales, pero en este caso, pues no es así. Nuestro valor de P es mayor a 0.05. Entonces, 0.05 es nuestro nivel de significancia y nuestro valor de P es de 0.159. Para este caso no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual nos menciona que hay igualdad entre las medias, ¿no? Para el tipo de automóviles. Y para el tamaño de automóviles es el mismo caso, ya que nuestro valor de P sigue siendo mayor al nivel de significancia, que es de 0.05, ¿no? Este valor, pues, eh, nos hace mención a que el tamaño de automóvil, bueno, las medias de los tamaños de automóviles no tienen igualdad o no son iguales, por tanto no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Recordemos que para este caso el tipo de automóvil en relación a el tamaño de automóvil
pues nos da un valor de P de 0.281. Este valor pues tampoco cumple con la comparativa a nuestro nivel de significancia, ya que no es menor el valor de P, en este caso de estas variables, que es el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, no es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia, ¿no? Esto significa que tampoco podemos decir que hay una igualdad entre las medias de estos dos valores, de estos dos tipos de variables, ¿no? Ya sea el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Podemos decir que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en este caso, ¿no? Bueno, pues también tenemos que nuestra R ajustada es de 5.30 con estos valores. Y pues esto sería por parte de este análisis. Ahora, para continuar nos vamos a ir a ANOVA, después nos vamos a Main Effect Plot. Aquí vamos a seleccionar las lesiones de la cabeza y los factores, ¿no? Y aquí le vamos a dar OK. Y pues esta gráfica nos mostraría de este modo pues nuestros factores o nuestros datos analizados, pero vamos a compararla con otro modo de acomodar las variables. Las podemos poner al revés para que el tipo de automóvil quede de este lado y eh, el tamaño del automóvil quede aquí, ¿no? Bueno, aquí, aquí tenemos esta gráfica en comparación con esta. Bueno, pero igual podemos ver primero esta gráfica, en la cual podemos ver que tiene una pendiente. Pues vemos la diferencia entre la media de los autos extranjeros y la media de los autos nacionales. Bueno, pues esta nos dice que tenemos una media de 427.44 y esta nos dice que tenemos una media de 340, ¿no? Y respectivamente podemos verla esto es con referencia al tipo de automóvil y esto es con referencia al tamaño del automóvil. Tenemos una media en los compactos de 414.67 y en los grandes tenemos una media de 348.66 y en el mediano tenemos una media de 388.5, ¿no? Bueno, aquí en esta parte pues podemos concluir que un auto pues nacional grande, digamos, también tiene menor impacto a la hora de algún choque, y tenemos que si fuera un extranjero, un compacto, pues tiene mayor impacto que recibe, ¿no? Esto sería por el análisis de esta gráfica, ¿no? Ahora, para continuar, nos vamos al menú ANOVA, Interaction Plot, eh, seleccionamos las lesiones de cabeza, igual tipo de automóvil. Y bueno, pues esta es la gráfica que nos mostró con los datos respectivamente. Tenemos que el auto compacto pues tiene una media de 384.33 y siendo nacional, ¿no? Siendo nacional y siendo una grande nacional tiene una media de 240. Y aquí estos datos se cruzan porque digamos que hay una similitud en los autos medianos, ¿no?
pero no es tanta. O sea, por eso decíamos que nuestros valores de P, si se dan cuenta que nos decía que no había igualdad en los datos, ¿no? O no había igualdad en las medias. Por eso que gráficamente se puede ver de esta forma, pues también representado, ¿no? Eh, Respectivamente, pues podemos ver aquí las medias de cada uno y pues no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? En este caso, pues las medias de los extranjeros serían, de los extranjeros compactos sería 445 y la de las nacionales 384.33, o sea, sí hay mucha diferencia. Y la que marca más diferencia son la de los extranjeros, ¿no? Digo, de los grandes, en esta aquí se ve mucha la diferencia, ¿no? Eh, bueno, pues en sí esto sería el análisis de esta parte de la gráfica. También para visualizar esta gráfica de una manera diferente podemos ir a este menú y cambiar el orden de las variables. Digamos que podemos pasar la del tamaño del automóvil antes de la otra y nos genera esta gráfica, ¿no? Pues básicamente es lo mismo pero representado de otra forma. Eh, pues si se dan cuenta, en los datos de las muestras del extranjero, de las muestras de los autos extranjeros, pues son estas medias, ¿no? Que serían aquí en esta línea azul, que las podemos ver aquí, 445, estas medias, ¿no? Lo único que ah, nos muestra aquí, pues son las medias de los nacionales y extranjeros visto de otra forma. Eh, pues en esto sería esta parte del análisis. Bueno, esto sería por todo de esta parte. Podríamos decir que eh, como análisis que no hay una relación entre los extranjeros y los nacionales, que podemos también decir o concluir que el que puede recibir menos impacto sería un automóvil grande nacional. Y pues también podemos decir que eh, la relación que hay entre cada una de las, eh, pues digamos, interacciones de los datos es muy poca, es casi nula, bueno, de hecho casi nada, eh, pero pues es representativa en menor escala, ¿no? Esto es para cada uno de estos datos, ¿no? Para cada una de cada visualización de las gráficas. Eso sería todo de mi parte para este ejercicio. Bueno, a continuación, para terminar, tenemos la descripción de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Para esto vamos a desarrollar el ejercicio que nos dice que tenemos peso de componentes en piezas. A continuación se presentan los datos de pesos de componentes de diferentes proveedores para el ensamble de puertas de portaequipajes. Se utilizan las unidades de medidas en libras. Utilice un análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón del tipo proveedor. En este caso vamos a dejar proveedor A y proveedor B y un efecto del factor columna del componente A, B y C. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Bueno, para esto vamos a desarrollar los datos en un Minitab. Bueno, pues aquí tenemos los datos en Minitab. Pues para esto vamos a desarrollarlos de la misma forma que los ejercicios anteriores. Nos vamos a ir al menú de estadísticas, a Nova, vamos a seleccionar, aquí vamos a colocar el peso, aquí el primer factor que es proveedor, aquí el componente y vamos a ver nuestra gráfica que nos muestra a continuación. Bueno, aquí tenemos que para cada componente tipo A, B y C tenemos diferentes tipos de proveedores, los límites de control de cada una de estas.
tenemos una media para el proveedor A de 12.44 y una media para el proveedor B de 10.44. Como vemos, pues están muy separadas una de la otra. Tal vez, bueno, en este tipo de detalles es por que las propiedades de cada uno de de los proveedores es diferente. Por ejemplo, puede que este proveedor utilice otros materiales y este proveedor utilice otros materiales, ¿no? Para cada uno de nuestros componentes. Y aquí por su naturaleza, pues los componentes tienden a tener una diferencia muy marcada, ¿no? Por la eh, naturaleza del ensamble. En este caso, pues tenemos pues estas medias, las cuales pues eh, son muy diferentes una de la otra. Por ejemplo, aquí en este tenemos un valor de 18.33 y aquí en este tenemos un valor de 7 y en esta tenemos un valor de 9. Bueno, para cada uno de los componentes. Esto para este caso. Una vez que vemos el análisis de esta gráfica, podemos entrar otra vez al menú de estadísticas, ANOVA, ahora vamos a hacer el balanceada y tomamos en cuenta el peso, el modelo, bueno, el proveedor y el componente, ¿no? Aquí en gráficas vamos a seleccionar que nos dé 4 en 1 y le damos OK para ver cómo nos da el análisis. Tenemos que este es el histograma en el cual nos representa que tenemos una mayoría de población entre -2 y 2, bueno, dentro de lo que es la gráfica, ¿no? Pues nos dice que los datos están considerablemente agrupados en una zona y lo podemos ver en esta gráfica de puntos. Aquí nos muestra nuestra gráfica de residuos, en la cual podemos ver igual la distribución de los datos, ¿no? De otra forma. Bueno, esto es gráficamente. Ahora vamos a analizar nuestro ejercicio con nuestros factores que tenemos analizados. En este caso, pues es el proveedor y el componente, ¿no? Tenemos los proveedores tipo A y tipo B, el componente tipo A, B y C. Eh, tenemos que los proveedores, eh, podemos decir que nuestro valor de P es el que vamos a comparar con el nivel de significancia de 0.05. Recordemos que para este tipo de ejercicios el valor de P se compara con el nivel de significancia que es de 0.05. Este valor nos va a indicar si hay igualdad entre las medias, ¿no? En este caso, pues podemos decir que sí hay igualdad entre las medias, ya que se cumple el hecho de que el valor de P es menor a 0.05, entonces sí hay una igualdad, digamos, medianamente eh, eh, considerable, ya que nuestro valor de P es 0.024, pero pues dentro de esta relación no es total, no es una relación, digamos que igualitaria, ¿no? No va a ser igual el proveedor A y el proveedor B, ya que sí hay una pequeña diferencia, pero no es tan grande como para rechazar nuestra hipótesis nula, ¿no? Como es menor a 0.05, podemos decir que sí hay una similitud entre los proveedores. Aquí entre los componentes, pues sí hay una similitud porque pues los pesos de los componentes son casi los mismos, ¿no? Pero no es del todo igual. Ahora podemos decir que nuestro valor de P es cero. En este caso, pues eh, nuestro nivel de significancia es 0.05, entonces en este caso sí cumple. Podemos decir que la relación entre las medias de los componentes pues es literalmente muy similar, ¿no? Ya que pues eh, nos dio un resultado a cero, ¿no? Bueno, tenemos nuestros datos. eh, Nuestra R ajustada es del 90.38%. Recordemos que nuestra R ajustada nos dice que es el porcentaje
eh, que atribuye a la variación, ¿no? A la variación de estos datos, ¿no? Bueno, esto es hasta este punto del análisis. Ahora vamos a ver, dentro de esto también podemos agregar eh, en, en, en nuestro análisis, pues agregaríamos también la comparación del proveedor por el componente para ver si hay una relación entre ellos, ¿no? Bueno, aquí ya lo desarrollé. Como pueden ver, en esta parte, pues podemos considerar también el otro aspecto del componente por el proveedor. En este caso nos dio un valor de P de 0.525. Esto significa que eh, las medias entre estos dos valores no son iguales. Entonces quiere decir que entre cada proveedor hay una diferencia entre los componentes, no son iguales. Entonces, por lo tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En este caso, pues, tampoco para aceptar la hipótesis alterna, ¿no? En ese caso, pues, tendríamos que analizar más a detalle los datos con otra herramienta gráfica, otra herramienta de Minitab, ¿no? Pues para esto podríamos entrar otra vez en las estadísticas. Vamos a ver el interval plot de una Y y vamos a poner el peso y aquí vamos a poner las dos variables y una vez hecho esto pues le damos OK y ya nos va a generar nuestra gráfica, ¿no? Como podemos ver, eh, en esta gráfica pues tenemos un intervalo de confianza del 95% en el cual tenemos los tipos de componentes con cada uno de los proveedores y pues vamos a ver que para el proveedor A tenemos un componente A con una media de 9.66, un intervalo de 4.4952 y 14.83. Esto es para este componente, ¿no? Del proveedor A. Y del proveedor B tenemos que hay un intervalo de 4.79 y a 10.53 con una media de 7.66 para el proveedor A de un componente B. Ahora vamos a ver del componente C. Tiene una media de 20 con un intervalo de 13.42 a 26.57. Recordemos que con ese nivel de confianza significa que de cada 100 muestras, 95 de ellas van a estar en el intervalo de confianza, ¿no? Ahora, para el proveedor B tenemos que hay una media de 8.33, un intervalo de 4.53 a 12.12 y tenemos que para el componente B del proveedor B tenemos una media de 6.33, un intervalo de confianza de 4.89 a 7.76 y del C tenemos que tiene una media del 16.66, un intervalo de confianza de 12.87 a 20.46. Bueno, esto es visto de esta forma gráfica, ¿no? Ahora también podemos visualizar esto de otra forma. Vamos a ver estadísticas, vamos a ver ANOVA, Main Effect Plot, y seleccionamos el peso aquí y los factores. Ahora tenemos pues el que los proveedores A y B tienen una diferencia, digamos, pues un poco considerable, en la cual el proveedor B es el que tiene los componentes con menor peso y dentro de estos tres, la comparativa de esos tres componentes, pues el proveedor B tiene, bueno, tendría un componente B con menor peso, ¿no? Esto es para este modelo de gráficas. Los dos proveedores tienen el componente C más pesado, ¿no? Es lo que podemos visualizar aquí
en este tipo de gráficas. Ahora, para continuar nuestro análisis, podemos también ver las medias, ¿no? Por ejemplo, en este tiene el proveedor A tiene una media de 12.44, el proveedor B tiene una media de 10.44 y de los componentes respectivamente también se pueden ver las medias, ¿no? Ahora, para visualizar de otra forma este tipo de análisis, podemos entrar al menú ANOVA, Interaction Plot, um, pues nos va a generar esta gráfica en la cual pues podemos ver el tipo de componente para cada uno de los proveedores, ¿no? Pero también podemos verlo de otra forma, de modo que estos dos estén al revés y visualicemos cada uno de los factores, ¿no? También de una manera diferente. Eh, digamos que hay una, también, bueno, aquí en estas dos se podría decir que son paralelas, casi, pues los dos tienen mucha similitud, ¿no? También el componente B y el componente A. De esta forma, pues sí hay similitud, aunque aún así sigue siendo el proveedor B el que tiene o ofrece los materiales más ligeros, ¿no? Bueno, pues aquí también podemos ver que el componente B del proveedor B es el material más ligero, lo que tiene que aporta menos peso a la pieza. Y con esto podemos llegar a la conclusión de que es el proveedor B nos está entregando componentes más ligeros, ¿no? Ahora sería ver y analizar si las propiedades de los componentes no afectan a nuestro producto final, ¿no? Si en el performance, en el desempeño de la pieza, pues va a entregar los mismos resultados. Bueno, esto sería hasta aquí por parte de este ejercicio. Espero pues hayan entendido a grandes rasgos y pues esto sería todo de mi parte.